La primera vez que Clara preguntó por su padre, tenía 5 años, y las manos llenas de crayones. Era una tarde nublada, con olor a sopa de lentejas y el zumbido constante del ventilador viejo en la sala. Dibujaba sobre la mesa del comedor. Una casa de 2 pisos con tejas rojas, una mamá con trenza larga, un perro sin nombre y una figura humana sin rostro. ¿Y mi papá cómo era?, preguntó sin levantar la vista. Irene dejó la plancha flotando sobre la camisa blanca de trabajo. El vapor se escapó como un suspiro. Tardó un par de segundos en responder, pero cuando lo hizo, su voz sonó seca, como si cada palabra le costara. «No importa. Ya no está». Clara no insistió. Solo bajó la mirada y con el crayón azul dibujó un círculo en blanco donde iba el rostro. Después arrancó la hoja y la dobló en 4. No supo entonces, pero esa sería la primera vez que ocultaría su curiosidad bajo el silencio. Irene era una mujer que hablaba poco y vivía rápido. Madre soltera desde los 23, trabajaba de lunes a sábado en una clínica privada durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Sus movimientos eran precisos, como si el cansancio los hubiera afinado con el tiempo. Tenía ojeras constantes, manos agrietadas y una manera de amar que no usaba palabras. Cuando Clara enfermaba, Irene no la abrazaba. Le preparaba té de manzanilla y le dejaba una nota en la almohada. «Te quiero, mejora pronto». Cuando sacaba buenas calificaciones, no aplaudía, pero le compraba una dona de chocolate sin decir nada. Los domingos cocinaban juntas. Era el 1900 único momento del fin de semana en que el tiempo parecía detenerse. Amasaban galletas, horneaban pasteles, veían películas viejas, pero nunca hablaban del hombre que no estaba, ni siquiera cuando en las películas aparecían escenas de padres e hijas. En la escuela, Clara aprendió a detectar la incomodidad en otros. Sabía cuándo no debía hablar, cuándo un maestro estaba triste, cuándo una compañera necesitaba un abrazo. Aprendió a ser invisible cuando hacía falta y brillante cuando lo permitían. Durante los festivales del Día del Padre, se enfermaba. Unas veces le dolía el estómago, otras tenía fiebre. Irene firmaba justificantes sin preguntar demasiado. Ambas sabían lo que evitaban. En su habitación, Clara tenía una caja escondida bajo la cama. Allí guardaba cosas que encontraba. Un llavero viejo que creyó que podría ser de su padre, una carta sin destinatario que encontró en la basura, una piedra con forma de corazón. Inventaba historias con cada objeto. Se contaba a sí misma que tal vez su padre era espía, o viajero, o alguien tan importante que no podía volver, pero lo haría. Esa fantasía fue lo último que perdió antes de cumplir 12. La adolescencia fue un terreno gris. Clara se volvió más callada, más observadora. Nunca fue rebelde. No tenía energía para eso. Se refugiaba en los libros y en la escritura. Tenía una libreta donde anotaba cosas que jamás diría, no sé qué duele más, lo que no tuve o lo que nunca entendí. Irene notaba su tristeza, pero no sabía cómo entrar. Una noche, después de cenar en silencio, intentó romperla a distancia. «¿Te hace falta algo?», preguntó. Clara solo dijo, «No», pero en su interior gritaba, «Sí, me hace falta una infancia sin fantasmas». Cuando llegó a la universidad, Clara se sintió por primera vez lejos de los márgenes. Estudiar psicología fue como descubrir el mapa de un territorio que ya conocía por instinto. Sus profesores la admiraban por su madurez. Sus compañeros decían que era la más centrada, sin saber cuánto costaba sostenerse así. Su tesis fue un acto de valentía y terapia. La tituló «Hijos del silencio, resiliencia en infancias con figuras paternas ausentes». Entrevistó a 20 personas, todos distintos, pero todos cargaban con una ausencia parecida a la suya. «¿Por qué este tema?», le preguntó su tutor. Ella sonrió ladeando la cabeza. «Porque si no lo entiendo no sé si alguna vez voy a dejarlo atrás», y aunque el día de su titulación fue perfecto, con Irene sentada en primera fila, aplaudiendo de pie, Clara sintió un hueco que ningún diploma podía llenar. Hasta que un día cualquiera, con el sol atravesando las persianas,
y el café aún caliente, una carta rompió la costumbre. Una carta con su nombre. Y el mundo volvió a hacerse preguntas. La carta llegó un martes. Clara acababa de volver del supermercado. Entre la bolsa de las manzanas y el recibo del gas había un sobre color marfil, sin remitente, con su nombre, escrito en una caligrafía incierta. Lo dejó sobre la mesa como quien evita una bomba. Lo miró desde lejos durante el desayuno, durante la comida, durante la noche. 3 días. Tardó 3 días en abrirlo, no porque tuviera miedo, sino porque algo dentro de ella supo de inmediato que esa carta no venía sola. Venía con historia, con preguntas, con grietas. Cuando al fin la leyó, lo hizo sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y la espalda contra la pared. Las primeras líneas eran torpes. El remitente parecía más nervioso que ella. Querida Clara, no sé si este querida es adecuado. Tal vez es una forma hipócrita de empezar, pero no tengo otra. No sé cómo dirigirme a ti después de tanto tiempo. Soy tu padre. Me llamo Julián. El nombre cayó como piedra en un estanque quieto. Julián, un nombre sin recuerdos, sin voz, sin rostro. La carta hablaba de errores, de miedos, de haber sido joven y cobarde, de haber huido porque no sabía cómo enfrentar una responsabilidad tan grande. Decía que había tocado fondo, que había buscado ayuda, que había cambiado. Pero el tiempo no se devuelve, decía, y aún así uno quiere volver. Pedía poco, un café, una conversación, un momento. Clara llevó la carta a su sesión del jueves. La psicóloga, una mujer cálida, de voz suave, la leyó en silencio. Luego la miró con atención. ¿Qué sentiste? Nada. Bueno, no lo sé. No fue rabia. Fue más como vacío. La terapeuta asintió. A veces cuando esperas tanto algo, el momento de tenerlo frente a ti es menos ruido y más eco. Como si lo que doliera no fuera el regreso, sino todo lo que no estuvo. No sé si quiero verlo, confesó Clara. Siento que si lo hago traiciono todo lo que construí sin él. ¿Y si no lo haces? Entonces me quedo con la duda de si ese capítulo tenía otro final. Esa semana, Clara volvió a leer la carta. Y esta vez buscó no las palabras, sino los espacios, en blanco. Lo que Julián no dijo, lo que quizá no podía, se preguntó muchas cosas. ¿Puede una hija perdonar al hombre que la dejó nacer pero no la crió? ¿Puede un padre reconstruir un puente que nunca se terminó de construir? También pensó en Irene, en cómo reaccionaría si supiera que estaba considerando esa conversación. Pero Clara ya no era una niña que pedía permiso. Era una mujer que buscaba cerrar ciclos. El siguiente lunes, después de su turno en la clínica, donde ahora trabajaba como terapeuta infantil, Clara escribió un correo. Julián, podemos vernos este sábado, Café Alfonsina, 6:00 p.m. Clara, no. Firmó como hija. Tampoco lo llamó papá. El sábado llegó y con él la cita. Clara se vistió con sencillez, con un suéter azul oscuro que la hacía sentir protegida. No se maquilló más de lo necesario. No era una entrevista. No era una guerra. Era un encuentro. O tal vez un cierre. Cuando entró al café lo vio de inmediato. Estaba ahí, más viejo que en la foto, más frágil, con los ojos clavados en la puerta, como si esperara un milagro. Ella dio 3 pasos hacia su mesa. ¿Clara?, preguntó, él como si pronunciar su nombre fuera una plegaria. Ella asintió, y en ese instante el pasado dejó de ser un eco. Tomó forma, y respiraba frente a ella. El café olía a pan tostado y hojas húmedas. La lluvia había caído temprano, y el ambiente estaba cargado de esa nostalgia que solo deja el pavimento mojado. Julián se puso de pie al verla llegar. Su cuerpo era más encorvado de lo que Clara esperaba. Sus ojos tenían la expresión opaca de quien ha vivido con remordimientos demasiado tiempo. «Gracias por venir», dijo sin saber si estirar la mano, abrazarla o simplemente quedarse quieto. Clara asintió y se sentó. No respondió. No quería hacerle el favor de suavizarle la vergüenza. El silencio duró unos segundos. Luego él habló, lento, torpe,
como si cada palabra hubiera sido ensayada y aún así saliera mal. He imaginado este momento durante años, pero nada se parece a esto. No imaginaste mi silencio, dijo Clara. Julián tragó saliva. No, supongo que no. Hablaron poco en esa primera cita. Él habló más. Ella observó. Tomó su café con leche sin azúcar. Mantuvo la espalda recta. Se preguntaba qué historia se contaba ese hombre a sí mismo para haber tardado 25 años. Después de ese encuentro, Clara no contestó su siguiente correo, pero no lo bloqueó. Semanas después, comenzó a recibir cartas por correo postal, en papel reciclado, escritas a mano. Julián le contaba cosas de su infancia, de su primer amor, de cómo había aprendido a tallar madera, de sus recaídas con el alcohol y su camino a la sobriedad. A veces relataba sueños, a veces pedía disculpas por cosas que ni siquiera sabía. Si había hecho Clara, las leía al anochecer. Luego las guardaba en una caja de zapatos que tenía debajo del sillón. No las contestaba, pero tampoco podía tirarlas. «Me hace bien leerlas», le dijo a su terapeuta, «porque ahora el silencio ya no es mío». Un día Julián le llevó una foto. Era una imagen borrosa, antigua, en blanco y negro. Un hombre joven cargaba a un bebé envuelto en una manta amarilla. «Eres tú», dijo. Tenías 4 semanas. Clara no reconoció nada, ni el lugar, ni el rostro, ni la mirada, pero fingió una media sonrisa. «Gracias», dijo, sin saber qué hacer con esa imagen. ¿Cómo procesar una historia que no se vivió, pero que sí se arrastra? A veces, en sus cartas, Julián decía cosas como: «No sé si fui un cobarde o solo un hombre roto, pero a veces me pregunto si el amor también necesita práctica, y yo no supe practicarlo». Otras veces, simplemente escribía: «Gracias por no gritarme, gracias por mirarme a los ojos», y Clara se preguntaba si el perdón era un camino de ida y vuelta, o si a veces bastaba con escuchar al otro llegar solo hasta la mitad. Un día, después de uno de sus encuentros mensuales, Julián se atrevió a decir: «¿Crees que algún día me llames papá?». Clara lo miró en silencio, y después respondió con la voz más serena que tuvo: «No, pero no porque no te perdone, sino porque esa palabra ya tiene dueño. Y lo construí yo misma». Él bajó la cabeza. No insistió. Clara lo acompañó hasta la esquina y lo vio alejarse entre la gente. Era un hombre pequeño, un hombre arrepentido, pero ya no era su herida, y eso, sin saber cómo, se sintió como una victoria. La noche que siguió a su última conversación con Julián, Clara soñó con una casa antigua, blanca, amplia, vacía. Caminaba descalza por los pasillos, con una bata que arrastraba por el suelo de madera. En cada habitación encontraba una versión de sí misma: la niña con crayones, la adolescente con audífonos, la universitaria con libros bajo el brazo. Todas la miraban sin reproche, pero con espera. En la última habitación, un hombre de espaldas tallaba algo en madera. Clara se acercó. Era Julián. No la volteó a ver. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella. «Estoy haciendo un marco», respondió él sin dejar de tallar. «¿Para qué?». «Para poner tu foto». «Llegaste tarde», dijo Clara. «Lo sé», respondió él, y se despertó con las manos frías y una tristeza que no era nueva, pero sí más liviana. El domingo siguiente, Clara se sentó a escribir. Por primera vez, no para analizar, no para entender, no para desahogarse. Escribía para decir adiós. «Pero bien dicho, Julián. No sé si mereces esta carta, pero yo sí merezco escribirla. Me pides perdón y lo acepto. No porque tú lo necesites, sino porque yo ya sané. Durante años imaginé tu regreso. Lo soñé con rabia, con esperanza, con miedo. Pensé que si algún día aparecías, todo tendría sentido. Pero ahora que estás aquí me doy cuenta de que mi vida ya tiene sentido sin ti. No necesito que me expliques por qué te fuiste, porque ya entendí que no fue culpa mía, y eso es suficiente. He construido una vida con las piezas que me dejaron. Y no quiero que formes parte de ella. No porque te odie, sino porque este lugar ya está completo. Gracias por buscarme, pero no me busques más».
Clara. Releyó la carta 3 veces. No le cambió ni una coma. No quiso entregársela en mano. No buscaba reacción, ni disculpa, ni reconciliación teatral. Solo deseaba cerrar. La llevó al café donde solían verse. La barista, una joven amable de cabello rizado, la reconoció de inmediato. ¿Se la entrego cuando venga? Sí, solo si pregunta por mí. ¿Y si no? Clara sonrió. Entonces déjala ir. Pasaron semanas. Julián no escribió, no llamó, no envió más cartas. Al principio, Clara revisaba su buzón con cierta inquietud, como quien espera y teme al mismo tiempo. Pero con el paso de los días, la espera se fue desvaneciendo, como si la carta hubiera hecho su trabajo. A veces lo veía en sueños, no como padre, sino como símbolo, como cierre. Una tarde, Clara se sentó en su sala, con las ventanas abiertas y una taza de té. Sacó las cartas que él le había enviado, las extendió sobre la mesa, las leyó una por una, luego las volvió a guardar, no para olvidarlas, sino para recordar que incluso lo incompleto puede tener forma. Esa noche no soñó con casas, ni con Marcos, ni con palabras no dichas. Durmió como hacía tiempo no dormía, con el alma ligera. Habían pasado más de 2 años desde aquella carta. El buzón ya no era una promesa pendiente. Las cartas seguían guardadas en la caja de zapatos, ahora en el closet superior, al lado de los documentos importantes. No por valor legal, sino por valor simbólico. Clara vivía en un departamento distinto, más grande, con más luz. Tenía plantas que lograban sobrevivir, un gato viejo que rescató en plena lluvia y un espacio de trabajo lleno de dibujos de sus pacientes infantiles. No hablaba de Julián, pero tampoco lo evitaba. Era parte de su historia, no como un protagonista, sino como un capítulo breve y necesario. Una tarde cualquiera, Clara entró a una librería buscando un regalo para una colega. Recorrió los pasillos sin prisa, disfrutando el olor a papel y tinta nueva. En la sección de memorias, algo la detuvo, una portada sencilla, un fondo crema, letras negras. El padre que no fui, Julián Herrera, tardó varios segundos en procesar lo que leía. Tomó el libro con manos frías, lo hojeó, reconoció frases, tiempos, el tono. En uno de los capítulos, sin nombre propio, leyó: «Ella me perdonó, no me abrazó, no me llamó papá, pero me perdonó». Y eso fue el acto más puro de amor que jamás recibí. No lloró, no tembló, no se quebró. Solo cerró el libro. Estuvo parada varios minutos con el libro en las manos. Observó la portada, luego la contraportada. Pensó en llevárselo. Pensó en esconderlo. Pensó en escribirle. Pero no hizo nada. Lo devolvió a su sitio, entre otros libros de autores arrepentidos. No por desprecio, sino porque ya no necesitaba entender más. Esa noche, Clara se miró al espejo más tiempo del habitual. No buscaba arrugas ni errores, buscaba reconocimiento. Vio una mujer fuerte, cansada, sí, pero en paz, con cicatrices que ya no sangraban, con una historia escrita con su propia letra. Recordó todos los nombres que había buscado y se dio cuenta de que el único que necesitaba ya lo tenía. Su nombre, su historia, su versión. No supo si Julián había leído su carta. No supo si su libro era un cierre o un intento de redención pública. No supo si algún día se cruzarían de nuevo, pero no importaba. La paz no siempre viene con explicación. A veces llega en silencio, como una ventana abierta en verano, como un suspiro largo después de mucho aguantar, y esa noche Clara durmió con las ventanas abiertas, escuchando la ciudad, sintiendo el aire, y recordando que la ausencia no siempre se llena. A veces se honra. Nos enseñan que algún día todo vuelve, que las personas que se van regresan, que los padres ausentes encuentran el camino, que las heridas se cierran cuando la disculpa llega. Pero eso no siempre pasa, y aunque el cine y los libros insisten en los reencuentros, la vida real tiene sus propias formas de sanar. A veces esperar es solo otra forma de quedarse estancado. Clara no eligió su historia, pero eligió su camino,
Eligió cómo recordar, qué conservar, qué soltar. Y en ese acto silencioso, cotidiano, a veces doloroso, construyó algo más fuerte que una reconciliación, una identidad libre del pasado. El verdadero poder no está en que alguien regrese, está en que tú puedas seguir adelante, incluso si no lo hacen. Hay padres que están y no acompañan, otros que se van antes de tiempo, y otros que aunque regresan ya no encuentran lugar. Pero lo que nos define no es su presencia, es lo que hacemos con su ausencia. Clara no tuvo un padre, pero tuvo amor, tuvo fuerza, tuvo luz. Se volvió su propio hogar. Perdonar no es olvidar, tampoco justificar. Es reconocer que el otro ya no tiene poder sobre lo que somos. Es soltar la cuerda con la que te ahorcabas, creyendo que era un lazo. Clara no perdonó por él, lo hizo por ella, y al hacerlo, no se volvió débil, se volvió libre. Esta historia no terminó con un abrazo, ni con una cena familiar, ni con una foto juntos. Terminó con una mujer mirándose al espejo y reconociéndose completa. Terminó con una carta sin respuesta, con un libro que no fue comprado, con una paz que no pidió permiso, porque el final no se trata de lo que otros hagan con su culpa. Se trata de lo que tú haces con tu vida. Y Clara eligió vivir.